Buenos días a todos, ya estamos de vuelta. Así arrancábamos la temporada 2024. Pero ¿cómo seríamos si lo hubiésemos hecho hace 90 años? Los coches y la moda son una buena forma de medir el paso del tiempo. Para una inteligencia artificial, nuestra estética iría cambiando de esta forma a lo largo de las últimas 9 décadas. También para nuestros protagonistas de hoy, todo ha cambiado mucho en 90 años. Al principio, los coches de Nissan se llamaban Datsun, por las primeras letras de los apellidos de sus fundadores, D, A y T, a las que agregaron el término Son, hijo, que más tarde sustituyeron por Sun, Sol, en homenaje al imperio del sol naciente. Lugar donde nació su primer coche en 1933, un automóvil que recorrió 500 kilómetros de Osaka a Tokio sin sufrir ningún percance. Los años 40 se presentaron con escasez de petróleo en Japón, origen del conflicto con Estados Unidos y de la parte correspondiente a la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó, en Nissan buscaron una alternativa al combustible y ya en 1947 daban un salto al futuro con el primer automóvil eléctrico de su historia. Era un coche para vender helados, un food truck. Se trataba del simpático Tama, un camión biplaza de 4 caballos y medio con 65 kilómetros de autonomía. En 1951 llegó el Patrol y con él la revolución. Se adaptaba a cualquier superficie con su tracción 4x4 y su transmisión manual de 4 velocidades. Lleva sorprendiendo al mundo durante 6 generaciones, equipado para vadear ríos, trepar montañas o incluso batir un récord Guinness, como fue arrastrar un avión de más de 170 toneladas durante más de 50 metros por la pista de un aeropuerto. Y también ha sido capaz de lo imposible, como descender por este barranco al agua, con un remolque detrás. Increíble, ¿verdad? En la década de los 60 irrumpió el siguiente gran hito de Nissan. Lo hizo a ritmo de musical, el de My Fair Lady. Ese título inspiró a Katsuji Kawamata, presidente de Nissan, que quería que su creación tuviese un éxito tan duradero en Estados Unidos como el del famoso musical. Y vaya si lo tuvo. Así nacieron los Datsun Fair Lady 1500 y 1600. Pequeños descapotables inspirados en los Triumph. Y después llegó la generación Z. Fue en 1969 cuando la historia de los deportivos populares cambió para siempre. El Datsun 240Z apareció en escena con su motor de 6 cilindros en línea y 2.400 centímetros cúbicos para desafiar a los V8 americanos. Después llegaron el 260ZX o el 280ZX, con la colaboración de Steve Wozniak, cofundador de Apple, incluida. En 1983 llegó la tercera generación, el 300ZX, esta vez con motor V6. Ya se habían producido 1 millón de los anteriores modelos. Y de 1990 a 2002 fue el reinado del cuarto Z. Por aquel entonces ya no se utilizaba el nombre de Datsun. El nuevo Nissan 300ZX había experimentado un cambio radical, unas formas que incluso inspiraron a Lamborghini para diseñar su Diablo GT, un deportivo emblemático que incluso cobró vida en el mundo de la animación. Fue en la Super Bowl de 1996. En este anuncio, un muñeco G.I. con su Nissan 300ZX iba al rescate de Barbie, disfrutando de su conducción deportiva y de la música de Van Halen. Pero el rock and roll se terminó por unos años. Llegó la crisis, las ventas cayeron y Nissan dejó de vender en Estados Unidos. Al borde de la quiebra, tuvo que firmar una alianza con Renault en 1999 para mejorar su competitividad en el mercado. Pero los japoneses no se olvidaban de su pequeño deportivo. En el año 2002 se presentó el 350Z, con un motor V6 de 313 caballos. Y en el 2009 lanzaron la sexta generación, conocida como 370Z. La saga la completa el nuevo Nissan Z, con la genética de sus antepasados y con un motor V6 biturbo de 400 caballos. También hay una versión Nismo de 420 caballos. En Europa no se van a comercializar por las normas de emisiones, pero merece la pena ver cómo se comporta en circuito. Y no podíamos repasar los 90 años de Nissan sin otro coche de récord, el GT-R. Tan de récord que batió el récord Guinness de un coche derrapando. Fue con el piloto japonés Masato Kawabata al volante. Lo hizo a 304,96 km/h con la versión MI16 preparada para la ocasión.
Un coche muy rápido con el hombre más rápido del mundo como embajador, Usain Bolt. El jamaicano personalizó la versión oro del Nissan GT-R, capaz de acelerar de 0 a 100 en 2,7 segundos, y que fue subastado con fines benéficos. El GT-R, un mito de la carretera, un deportivo de raza que tuvo como precursor al Skyline de 1957. Desde entonces ha sido un coche de culto. Las siglas GT-R cumplieron 50 años en 2019 y para celebrarlo, Nissan mandó esculpir esta joya firmada por Ital Design, el GT-R 50. Una edición limitada de 50 unidades con 720 caballos. Después de 9 décadas siguen pensando en sorprender con retos épicos, como la expedición Polo a Polo a bordo del Arilla, su nuevo 100% eléctrico. Los aventureros Chris y Julie Ramsey llegaron del Polo Norte al Polo Sur tras 10 meses y 30.000 kilómetros recorridos bajo el frío polar. Sí, y con un coche eléctrico. A lo largo de estos 90 años han demostrado ser una compañía que mira un futuro eléctrico y tecnológico, con ingeniería al más alto nivel y con nuevas soluciones de carga y diseños adaptados a esta nueva era eléctrica, pero sin descuidar las pasiones que despierta la conducción. Como dicen ellos desde Nissan, simplemente disfrutamos del viaje.